Bien, en este video les voy a presentar el problema 4 de la lista de circuitos de primera orden. Para esto nos piden calcular la intensidad en un tiempo t, o sea, en un tiempo general t, utilizando los métodos que nosotros gustemos. Entonces, como vimos en el video anterior, yo me baso de 3 pasos. Uno es en condición inicial, condición final y calcular tau. En este caso tenemos un inductor que el tau en esos términos va a calcularse con inductancia entre la resistencia equivalente. ¿Ok? Es lo único que cambia. En vez de estar multiplicando, está dividiendo y es todo. Bien. Calculamos primero el primer caso. El primer caso vamos a dibujar cuando este interruptor está cerrado, porque en un tiempo t se abre, en un tiempo mayor a 0. Entonces vamos a dibujarlo antes de que se abra. Antes de que se abra va a ser igual a este de aquí. Subimos resistencia, seguimos, bajamos resistencia. Aquí la resistencia es de 4 ohms, 12 ohms, bajamos, perdón, pero en este caso pues acuérdense, se nos va a ir, no, se nos va, no, sí está bien, porque cuando está cerrado, concuerda, o sea, está cerrado, van a pasar todos los cables. Otra resistencia, 4 ohms, otra resistencia de 16 ohms. Tenemos el inductor de 2 henrys, creo que se llama, en el tiempo t. Ahí está. Tenemos esto. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente al nodo de aquí arriba. ¿Por qué el de ahí arriba? Porque eso nos va a permitir calcular la corriente I. ¿Cómo? Como podemos recordar, el voltaje que pasa en un sistema paralelo va a ser el mismo. Entonces, al ser el mismo, al ser el mismo, pues aquí también va a ser, perdón, ya no son 2 henrys ahí. Acuérdense que al ser la condición inicial, se manda por un tubo esto y se pone 2 cables, como si fuera unos pegotitos. Ahora, tenemos aquí una diferencia, un cortocircuito, porque en este caso se hace un cortocircuito al quitar los inductores con el capacitor. No, el capacitor pues se quedan cables sueltos. En este caso se hace un cortocircuito, y pues en un cortocircuito el voltaje es igual a 0. ¿Ok? Y el voltaje, al ser igual a 0, también tenemos que en este nodo es 0. Pues si tomamos un punto de referencia, un nodo de referencia, por ejemplo este, se seguiría cumpliendo que va a ser 0. Entonces con esto podemos calcular la corriente que va a pasar por aquí, más sencillamente. Ahora, si calculamos la ley de Kirchhoff de corriente, perdón, de corriente, en este nodo de aquí, pues tenemos lo siguiente. Nosotros propondríamos algo, que la corriente de este nodo pues es 0. Aquí la fuente de voltaje va en este sentido, entonces es este nodo menos este, igual a 40. Y como le cuento que este nodo es 0, pues se va a quedar en 40 el voltaje de este nodo. Ahora, este lo vamos a llamar Bx. Al llamarlo Bx, vamos a utilizarlo para comenzar con las operaciones. 40 menos Bx entre la resistencia que lo separa. Eso va a ser 1. ¿Por qué? Porque nosotros propusimos que en ese sentido va a ir la corriente.
también vamos a proponer que va a bajar la corriente y a su vez va a salir otra corriente. Entonces hasta aquí de momento es la parte que entra. De una vez vamos a restar, vamos a ir despejando los valores. Pues tenemos que de x al nodo de aquí es, perdón, al nodo de aquí es bx menos 0. Pues no hay que ponerlo entre la resistencia que lo separa. Queda eso, lo vamos a hacer sin unidades. Seguimos con la siguiente. Bueno, sí, seguir con siguiente, sí. Tenemos que el nodo de aquí se va a restar con este de acá, entonces va a ser bx y por suerte tenemos que vale 0 entre la resistencia que lo separa. Ese va a ser igual a 0. Con esto, para eliminar las fracciones, vamos a multiplicarlo por 12, pues ambos son múltiplos de esto. Si desarrollamos y comprimimos o compactamos o simplificamos, nos queda que bx, si despejamos bx, si todo nos salió bien, va a ser 240 entre 10, o en otras palabras, va a ser 24 volts en este nodo de aquí. El nodo de aquí nos dice, bueno, ¿cuál es la corriente? La corriente se calcula agarrando este y dividiéndolo entre la resistencia. Sí. Aquí viene una resistencia, entonces la corriente va de aquí a acá, entonces va a ser 24 menos 0 entre la resistencia que lo divide, va a ser la corriente que pase por aquí. De hecho, pues aquí la tenemos. Con esto tenemos que la corriente I0 va a ser igual a 24 entre 4, que eso no es nada más y nada menos que 6 amperes. Entonces ya tenemos la corriente inicial, o la corriente antes de que todo suceda. Bien, ahora proseguimos con el caso de una final, o sea, de una condición final. Planteamos el circuito donde es 12 ohm, $4 ohm, 16 ohm, entre el cortocircuito, que creo que ya no va a ser cortocircuito, pues, pero lo que van a ver, sí es un cortocircuito. Entonces aquí se va a calcular una corriente tendiendo a infinito. Entonces, como podemos ver, el voltaje aquí no existe, no hay una fuente de voltaje. Entonces, al no haber una fuente de voltaje, no se puede multiplicar con esa resistencia para obtener la intensidad. Perdón, no se puede dividir entre una resistencia para obtener la intensidad. Entonces, se dice que, o bueno, si se puede, pues el voltaje en este cortocircuito es 0. Entonces, el voltaje en todo el sistema es 0. Y eso nos daría que la corriente en todo el sistema pues de igual a 0. Tenemos que I en un caso infinito, en tiempo infinito es igual a 0 o tiende a 0. No, cuando el tiempo tiende a infinito el voltaje la corriente es 0. Pues aquí ya tenemos los casos iniciales y finales. Ok, entonces proseguimos ahora a calcular tau. Tau, como dijimos, va a ser entre la resistencia equivalente del caso final. En el caso final, como se puede ver, tenemos dos resistencias en serie, que va a ser, lo voy a escribir de una vez todo un jalón. Ok. Espérame. Sí.
tau, con negro ahora, para que se remarque, tau es igual a L entre resistencia equivalente. Como podemos ver, L es el inductor de 2 unidades entre la resistencia equivalente, que como vemos son 2 en serie. Entonces es 12 más 18. 12 más 4 es 16. Entonces va a ser 16 resistencia equivalente, y esta resistencia va a estar en paralelo con la de 16 ohms vertical. Entonces si están en paralelo va a ser 16 por 16 entre 16 más 16. Ok, si hacemos todo ese procedimiento, 16 por 16 entre 32, creo, es igual a 8. Esto es igual a 8 ohms. Y 2 entre 8 es igual a un cuarto. Ok, entonces tenemos que el tau es equivalente a 1 entre 4. Al parecer segundos. No me consta, pero dice que segundos. Yo creo que sí, para que se cancelen las unidades. Teniendo esto, lo sustituimos en la fórmula. Sí, con esto nos va a dar una I, que pues no sé, que se calculaba así también, para un T0 con 0 más, o sea, el 0 es el final, que es el 0 más la diferencia entre el inicial menos el final, eso por E a la menos T, pues esto pues entre tau, pues, pero tau es un cuarto, entonces puede ser 4T. Ok, dándonos un resultado de que I T es igual a 6 E menos 4T. Listo, y así obtenemos el resultado que esperábamos. Este es para una T mayor a 0, y esto es para una T, perdón, esto es para una T menor a 0. Entonces ya tenemos. Perfecto.